Buenos días, estamos iniciando semana, hoy es lunes 13 de septiembre del 2021. Me acompaña Odili Varga, más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano y quien les saluda, Jimmy Romero. Muy buenos días, Jimmy, amigos y amigas televidentes. Iniciamos las informaciones dándoles a ustedes detalles de lo que ampliaremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global, entre ellos en Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, condena la persecución que sufren defensores de derechos humanos en ese país por parte del gobierno. Otro de los titulares será en que en España se dio un incendio forestal y este consume más de 7.000 hectáreas en el sur de ese país y obliga la evacuación de 6 pueblos. Esto y más vamos a estar ampliando en nuestro segmento más adelante en Mirada Global. Jimmy, iniciamos. Iniciamos con noticias nacionales. Un hombre de 45 años de edad perece cuando intentó cruzar un río. Este hecho ocurrió en Teustepe. Es Francisco Cantillano quien nos amplía mucho más desde el departamento de Huaco. Una persona fallecida por sumersión se registró este fin de semana en el departamento de Boaco. La víctima, identificada como Juan José Sánchez, de 45 años de edad, intentó cruzar el río Las Limas en Teustepe, al momento que presentaba una llena producto de las últimas lluvias. Por varias horas, la alcaldesa de este municipio junto a un equipo realizaron la búsqueda, hasta encontrar el cuerpo entre medio de unas ramas. Se dio este percance en la comunidad de Las Limas, en la quebrada de Las Limas, con un compañero, ¿verdad?, que imprudentemente se tiró la quebrada y ya sabemos lo que pasó hoy. Ayer se dio la búsqueda, pero como era noche, los ríos estaban llenos, no se pudo hasta hoy por la mañana que nos dimos a la búsqueda, ¿verdad? Pero gracias al Señor lo encontramos y él es originario de Huaco. Vamos a buscar a sus familiares para irse a entregar y lo hallamos como a 1.200 metros de la quebrada donde él fue arrastrado hasta donde lo hallamos, que pega a la finca de don Finca El Chilanco, ¿verdad? Que sí es el nombre de la finca. Y gracias al Señor, pues aquí lo llevamos ya al Señor. Pues. El cuerpo del ahora occiso fue entregado a su familia, quienes son originarios del barrio Jorge Martínez en Boaco. Muchas veces las imprudencias de las personas provocan tragedias que dejan luto y dolor en los hogares. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. La madrugada de este domingo, el personal que trabaja en el balneario El Trapichito dio parte a las autoridades sobre un cuerpo que flotaba en una de las piscinas de ese populoso balneario. Al parecer, era un ciudadano de Villa San Jacinto en Managua. Veamos el reporte. La madrugada de este domingo, los administradores del centro turístico El Trapichito reportaron a la estación policial del distrito 8 de Tipitapa que un ciudadano, quien fue identificado únicamente como Julio Narváez, originario de Villa San Jacinto, Managua, había sido encontrado sin vida dentro de una de las piscinas, que rápidamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar para realizar todos los actos investigativos sobre el fallecimiento del occiso. El Instituto de Medicina Legal, con las investigaciones que realizaron la policía, determinarán si el ciudadano que fue encontrado ahogado en horas de la madrugada fue por sumersión su muerte o hubo mano criminal. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Y siempre hablando sobre noticias trágicas, un hombre de 48 años de edad perece arrollado. Este hecho sucedió en la carretera Trinidad-Estelí. Veamos más detalles con Xochitl Mendoza. El ciudadano Pedro Pablo López Bindel, de 48 años, perdió la vida de manera trágica en un accidente de tránsito en la comunidad Las Cañas, en el kilómetro 119.5 de la carretera al municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, la madrugada de este domingo. De acuerdo a las investigaciones del caso, don Pedro López iba caminando a la orilla de la carretera cuando fue atropellado presuntamente por un camión. Las pesadas llantas le pasaron sobre su cabeza. Según la cédula de identidad, el fallecido era originario del municipio de San Juan de Limay, pero habitaba en las cercanías del municipio de Estelí. Autoridades policiales investigan la identidad y el paradero del conductor del vehículo que embistió mortalmente a la víctima y que irresponsablemente se dio a la fuga. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y contra un poste de energía eléctrica se estrelló el conductor de un taxi que aparentemente se quedó dormido mientras conducía cerca del sector de vía Bosco Monje en Masaya. Es Martín Orozco con los detalles. Supuestamente quedarse dormido al volante, don Félix Castellón hizo que perdiera el control del vehículo taxi, yéndose a estrellar a un poste de luz ubicado en la vuelta de la iglesia evangélica del Grupo E de la vía Bosco Monje, dejando sin fluido eléctrico todo el sector.
llantas corren, porque ya me dan que dan vueltas, que sea pero muy pegado así de viaje para que la dirección jalada hacia lo largo no sido. Cuadrillas de la empresa eléctrica trabajaron para restablecer el frío eléctrico. El conductor del vehículo resultó ileso en este percance. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Y la Arquidiócesis de Granada informó que a la lista de fallecidos por COVID-19 se integra uno de sus párrocos. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Martín Orozco desde la ciudad de Granada. El padre Mario José Jarquín Pérez, de 44 años de edad, se une a la larga lista de párrocos de la Iglesia Católica que fallece a causa del COVID-19. Así lo dio a conocer la Diócesis de Granada a través de un comunicado publicado en las redes sociales, en el cual Monseñor Jorge Solórzano y el clero expresan su dolor ante la pérdida del religioso. Mario Jarquín estuvo a cargo de una de las parroquias del municipio de Diría y su servicio pastoral lo realizó en distintas parroquias de la diócesis. Fue uno de los colaboradores más cercanos del obispo cuando fue vicario pastoral. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también se pronunció ante la muerte del padre y por medio de un comunicado externó sus muestras de solidaridad a la diócesis, a sus padres, hermanos y resto de familiares. En este video se muestra al padre Augusto Ríos, párroco de la parroquia Santa Rita, realizando un responso a distancia del féretro por el eterno descanso del presbítero antes de llegar a su última morada. El padre Mario Jarquín era oriundo de Boaco. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Bernardo Hombach el 18 de agosto del año 2007 en la Catedral de Granada. Sirvió como formador en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol en Diría, párroco en las parroquias San Martín de Porres y San Pedro Apóstol en Diría y en la parroquia del mismo nombre en Rivas. Fue vicario pastoral en el periodo de 2014 al 2021 y por último fue el párroco de la Medalla Milagrosa en Camoapa. Además, zona pastoral de Boaco y secretario ejecutivo del Departamento de Catequesis y Liturgia de la Conferencia Episcopal. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Y la Conferencia Episcopal emitió un mensaje este domingo a la feligresía católica de Acara, también a las actividades del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, enfatizando además que se necesitan autoridades lúcidas y sabias. Veamos el reporte que nos brinda Xochitl Mendoza. 200 años de independencia se conmemoran este 15 de septiembre. En honor a esta fiesta cívica, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un mensaje donde exhortó a un diálogo tolerante. Escribió: hoy necesitamos más que nunca autoridades lúcidas, sabias y respetadas, que sepan conducirnos por caminos de amistad cívica, de diálogo tolerante y respetuoso, de búsqueda con el bien común por sobre los intereses personales o partidistas, y así encontrar sendas de paz y justicia. La Iglesia manifiesta que Nicaragua necesita revivir la esperanza, un espíritu nuevo que da vida a esos huesos secos, en la palabra del profeta, que ya no sirve a la comunidad. Continúan proponiendo a los nicaragüenses construir una sociedad en valores como hermanos de una misma patria que nos lleve a vivir un espíritu de fraternidad y paz. Asimismo, celebramos esta independencia comprometiéndonos a superar las divisiones y actitudes violentas y egoístas. Juntos construyamos una sociedad nueva, motivada por la caridad y la solidaridad, reza el comunicado. Agregaron que celebran este bicentenario de independencia de Centroamérica unidos en oración por nuestra amada patria Nicaragua, e invitaron a vivirlo lleno de fe y esperanza, con el anhelo de ser constructores de paz. Resaltan que esta fecha es más que una efeméride, entraña una herencia, un legado, un acontecimiento que nos lleva a reflexionar sobre la herencia del pasado, a meditar iluminados por la palabra de Dios las circunstancias históricas del presente, a orar para no caer en la tentación de la desesperanza, a creer que la paz y la justicia, la alegría y el progreso y el amor son posibles si confiamos en Dios y en nuestra Madre María Inmaculada.
pidieron al pueblo fiel participar este 15 de septiembre en una misa de acción de gracia en todas las parroquias de la provincia eclesiástica, poniendo el destino de nuestra patria bajo el amparo de Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Asimismo, orar por los compatriotas y religiosos que han muerto a causa de la pandemia. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchas gracias, Xochitl Mendoza, por esta información. Y referente a la conferencia o a la misa que oficializó Monseñor Rolando Álvarez este domingo en la ciudad de Matagalpa, se refirió a la crisis sanitaria que enfrenta Nicaragua de pandemia de COVID-19. Asimismo, sobre los señalamientos y acusaciones que ha hecho el presidente de la República, Daniel Ortega, a la Iglesia Católica. Más detalles con Geraldine Domínguez. Durante la homilía oficiada este domingo por Monseñor Rolando Álvarez, el religioso en su mensaje reflexivo se refirió a la pandemia que enfrenta el país, señalando que no es la voluntad de Dios, sino es por causa del mal uso que ha hecho la humanidad de su libertad. Esta pandemia, hermanos, no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Esta pandemia es producto del mal uso de la libertad humana, del mal uso que ha hecho la humanidad de su libertad. Dios está junto a la cama del enfermo. Dios está llorando con nosotros. Es el Dios que llora con su pueblo. Llora y sufre en primer lugar como el padre de la parábola cuando ve marchar al hijo a desperdiciar su fortuna, pero cuyo dolor y sufrimiento no está puesto en el derroche que hará el hijo, no. El dolor y el sufrimiento del padre está en que ve marchar al hijo, respetándole su libertad, aunque sepa que el hijo se encamina al abismo. Monseñor Álvarez también se refirió a los señalamientos y calumnias que ha tenido que enfrentar la Iglesia, comparándolo como un camino de flagelación que ya se ha vivido en otros tiempos. La Iglesia debe también recorrer el camino de la flagelación, de la pasión, del calvario, de la crucifixión, de la muerte que lleva inexorablemente al triunfo definitivo de la resurrección. La Iglesia, que muchas veces es vilipendiada, señalada, acusada, calumniada. La Iglesia que muchas veces quiere ser mancillada por el demonio. La Iglesia que en tantas ocasiones ha querido ser llevada a las plazas públicas para morir apedreada. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La Embajada de Alemania alertó que Nicaragua está en una zona de alto riesgo por el COVID-19. Además, dijo que todas las personas que viajen hacia Alemania desde Nicaragua deberán tener una cuarentena obligatoria. Es Xochitl Mendoza con los detalles. A través de sus plataformas en redes sociales, la Embajada de Alemania alertó que Nicaragua ha sido calificada como una zona de alto riesgo por el COVID-19, situación que implicaría que todo viajero que desee llegar hasta ese país europeo procedente de tierra pinolera tendrá que preregistrarse en un sitio web, además presentar una prueba de PCR negativa al entrar al territorio alemán y pasar una cuarentena de 10 días. Esto puede reducirse si a los 5 se presenta una prueba negativa de PCR. Pero esta no es la única sede diplomática que ha estado alerta ante la situación del incremento de casos de COVID-19 durante los últimos meses. La embajada estadounidense el pasado 26 de agosto sugirió a sus ciudadanos permanecer vigilantes y seguir las directrices de salud pública para evitar el riesgo de la infección, manteniendo las medidas preventivas, permanecer en casa si es posible y vacunarse cuando le toque su turno. En su último informe, el Ministerio de Salud reportó más de 600 casos positivos a COVID-19 en tan solo una semana. Xochitl Mendoza, Acción 10.
En más información, el Ministerio de Salud continúa con su proceso de vacunación contra el COVID-19. Veamos el reporte que nos ha preparado Xochitl Mendoza, quien nos explica cuáles son los puntos habilitados para este lunes. De los 2 puntos que fueron habilitados para la vacunación del COVID-19 en el municipio de Managua, el primero está en el Distrito 1, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau. El otro está en el Distrito 2, Hospital Antonio Lenín Fonseca. En el municipio de Ticuantepe también está habilitado este lunes 13 de septiembre el hospital primario de ese lugar. La vacunación se continuará en Bluefields. En la costa Caribe Sur fueron habilitados 3 puntos en el Centro de Atención Psicosocial, en el Centro de Salud Juan Manuel Morales y en el puesto de salud Blas. También se inoculará en Corn Island, en el hospital primario. En todos estos lugares se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sputnik V de manera voluntaria. Xochitl Mendoza, Acción 10. Según denuncian, aprovechándose de la condición de 28 migrantes haitianos, dueños de bus, despojan de unos $5 a los mismos quienes prometieron regresar a Managua. Sin embargo, los dejaron en una de las calles de Juigalpa. Veamos el reporte. Unos 28 inmigrantes haitianos fueron abandonados a su suerte en la bahía del Hospital Asunción de Juigalpa por el personal de una unidad de transporte colectivo que les prometió trasladarlos de Nueva Guinea a Managua por $5 a cada uno. Sin embargo, vecinos del lugar les ayudaron y llamaron a la policía a petición de ellos para darles a conocer su versión. Todos los compañeros haitianos alegan de que es mentira, de que les dijeron que por esa cantidad lo iban a llevar hasta Managua. Y cuando vinieron acá en la bahía les dijeron de que hasta aquí llegaban y que el próximo bus lo iba a llevar por ese precio. Entonces se arregló de que solamente pagaran el excedente. Bueno, ya se arregló, pues gracias a Dios, esta situación. Un agradecimiento especial a la Policía Nacional por el buen trabajo que están haciendo y pues creo que dimos buen pase, buen final a esta situación, gracias a Dios. Y ojalá no siga sucediendo. Al final contrataron un bus que los movilizó de Juigalpa a Managua por la suma de $5 a cada uno. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y luego que Productos del Aire anunciara la suspensión temporal de su servicio, familiares de pacientes con problemas respiratorios acudieron de manera desesperada, haciendo largas filas en una distribuidora de oxígeno en Ciudad Sandino. Es Geraldine Domínguez quien nos amplía mucho más. Ante el cierre inesperado de Productos del Aire, empresa de distribución de oxígeno que emitió un comunicado la tarde de este viernes, que las atenciones se reanudarán hasta nuevo aviso, la mañana de este sábado, afuera de las instalaciones de Trigas, se registró una fila kilométrica desde tempranas horas. Vehículos de familiares de personas que necesitan en estos tiempos del vital producto que ha incrementado considerablemente la demanda. ¿Desde qué hora está aquí? Sí, yo apenas tengo una hora de estar aquí, pero me están comunicando de que en la mañana entraron 50 vehículos. Y de esos 50 vehículos pues le van a llenar los tanques que anden ellos ahí. Y a las 11 va a salir una persona aquí, que trabaja aquí, un trabajador, no sé si la administración, para decirnos si todavía van a permitir llenar más. Bueno, con la enfermedad de mi mamá ya tenemos más de 3 meses de estar usando oxígeno. Sí, es por otra causa, sí. Pero la mayoría aquí me imagino que es por el COVID. Sí, por eso, porque nunca se había llenado así. Nunca se había llenado así. A la entrada se vio cómo los carros entraban y salían para llenar los tanques, asimismo camiones de la empresa. La desesperación fue evidente y los reclamos de las personas empezaron a caldear los ánimos, porque también acá, al igual que los Productos del Aire, se les orientó que ahorita la prioridad son los hospitales. Si fuera necesario, nosotros pues con todo el dolor de vuestra alma pudiéramos apoyar, pero ahorita nosotros pues casualmente acabo de hablar con el dueño, no hay oxígeno, no tenemos, y mientras no los traigan nosotros... Pero hay posibilidades de que se puedan abastecer para seguir apoyando. Pero acuérdese que estamos montados en un fin de semana, las aduanas cierran, entonces no podríamos decir que sí, sería. No cierran la aduana, pero si son pasan 24 horas ahora, pero si ¿A qué hora piensan reanudar la atención? Nosotros solo vamos a estar atendiendo a los hospitales, exclusivamente.
Y hay igual que productos del aire. ¿Ya se le dio orientación que ya no? Ahora va a estar focalizado todo solo hospital. En hospitales, ¿ah? Un enfermo, llévelo al hospital. No, hombre, pues sí que si uno lo lleva a los hospitales lo que te ofrecen es entubarlo. No tenemos nada, no podemos hacer nada, pues. Simplemente los que no, hombre, ya no alcanza la gente en los hospitales. ¿Cómo van a sugerir eso? Un especialista en la salud manifestó su preocupación que el suministro de oxígeno no debe polarizarse y es una necesidad urgente. No se trata de marca, no se trata de empresa, no se trata de política, no se trata de nada de esto. Se trata de que toda la población en general está pasando una situación. A mí ya se me han muerto pacientes. Mi esposa y mi cuñado son doctores. Esto no es solamente una demanda del MINSA como tal o del gobierno como tal, es una demanda de toda la población en general. Y hay dos empresas aquí más grandes que Trigas, que se llama Producto del Aire, y Gaspro de Nicaragua, que pueden dar solución a todo esto. Productos del Aire en su comunicado indicó el compromiso con el personal de la salud y que por medio de ellos se continuará atendiendo a la población, solicitando la comprensión a sus clientes y público en general. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Epidemiólogo Leonel Argüello brinda recomendaciones sobre el uso responsable de tanques de oxígeno, dado el incremento de este producto a causa de un nuevo brote por coronavirus. Veamos. Ante el incremento de los contagios de la COVID-19, también la demanda de oxígeno ha subido. El especialista de la salud epidemiólogo Leonel Argüello recomendó sobre el uso adecuado de los tanques de oxígeno. Hacemos un llamado a toda la población para aquellos que tengan tanques o cilindros vacíos de oxígeno medicinal, que por favor los lleven a las empresas correspondientes para que estos sean llenados y puedan ser utilizados por otra gente que lo necesita y se lo puede usted prestar. Recuerde anotar el número de serie del tanque y cuando rellene el cilindro que le anoten en una factura el número de serie del tanque que usted se lleva. Actualmente existe mucha demanda, pero lamentablemente también abusos y corrupción con los tanques de oxígeno, además de precios alterados. Tenga mucho cuidado. Recuerde que la COVID-19 le puede bajar el oxígeno en su cuerpo sin que usted lo note. Usted anda de manera normal, tranquila, hablando, haciendo sus cosas de diario y no se da cuenta. Su pulmón hace un esfuerzo enorme en mantener el oxígeno que necesita. Si se le baja su saturación de oxígeno, debe utilizarse de forma auxiliar un cilindro de oxígeno para evitar complicaciones. Siga las instrucciones de su médico. La mañana de este sábado, afuera de la empresa Trigas en Ciudad Sandino, imágenes como estas evidenciaron la fuerte demanda que existe por la actual situación epidemiológica que enfrenta el país. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y este sábado el gobierno de España hizo entrega de un tercer lote de vacunas contra el COVID-19. Hablamos de 199.200 dosis de inoculante a través del mecanismo COVAX. Es Geraldine Domínguez quien nos amplía mucho más. Un nuevo lote de vacunas de 199.200 dosis contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX recibieron este sábado autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua. Los inoculantes han sido donados por España, el que está haciendo entrega de un tercer lote con el que ya sumarían 1.094.600 dosis de vacunas donadas para Nicaragua y se prevé que próximamente España continúe entregando nuevo lote, situando a este país europeo como uno de los primeros donantes al país centroamericano. Para este próximo 20 de septiembre, la jornada de vacunación contra el COVID-19 continuará con las personas mayores de 30 años. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cardenal Brenes se encuentra en su casa luego de permanecer 2 semanas en un hospital de Managua tras contagiarse de COVID-19. Veamos el reporte que nos dio. En el comunicado emitido por la Arquidiócesis de Managua refieren que su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes
fue dado de alta y que continuará su proceso de recuperación durante un tiempo prudencial, siguiendo las orientaciones médicas, y se reintegrará paulatinamente a sus responsabilidades eclesiásticas. Brenes permaneció al menos 2 semanas en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, tras el pasado 27 de agosto informar que dio positivos a coronavirus, en medio de un repunte del virus en el país. Brenes es arzobispo de Managua y anteriormente había orientado medidas de prevención entre sus feligreses ante una cantidad de sacerdotes contagiados y muertos a causa de la pandemia. Este sábado expresaron que continuarán sumando esfuerzos en cumplimiento de acciones básicas en favor de la vida y la salud de todos. Hermanados en el dolor, en oración imploramos a Dios su misericordia para los difuntos, su bondad para los enfermos y que conceda serenidad y paz a nuestras familias y nación. Cita la misiva. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Real Academia Española emitió un pronunciamiento este sábado en apoyo al escritor Sergio Ramírez, luego que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra. Es Geraldine Domínguez quien nos tiene detalles. Ante la orden de arresto por parte de la Fiscalía en contra del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, la Real Academia Española se suma a las reacciones internacionales y rechazo por esta medida en apoyo a Ramírez, emitiendo un comunicado que expresa textualmente lo siguiente: la Real Academia Española protesta con toda energía por la orden de detención cursada por la Fiscalía de Nicaragua contra el académico nicaragüense y miembro correspondiente de la Real Academia y escritor Sergio Ramírez, uno de los más lúcidos pensadores literarios del universo hispanohablante, Premio de Cervantes y valiente luchador por las libertades de su país. La Real Academia Española defiende las libertades de pensamiento y expresión como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia y lamenta el grave intento de cercenarlas para evitar el debate libre sobre las opiniones e ideas. Las palabras tienen que ser usadas en libertad por todos. Evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido público, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder, porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes. Exigimos el levantamiento inmediato de las medidas adoptadas contra nuestro admirado compañero don Sergio Ramírez, citó el pronunciamiento. En Acción 10, Geraldine Domínguez. De noticias internacionales, ahora nos trasladamos a Nicaragua. Al menos 10 viviendas se inundaron en el barrio San Nicolás de Boaco, producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Es Francisco Cantillano quien nos amplía mucho más sobre las afectaciones. Con la fuerte lluvia de este pasado viernes y madrugada de este sábado, unas 10 viviendas del barrio San Nicolás en Boaco resultaron inundadas, situación que enfrentan cada vez que llueve, debido a que el agua se estanca, y solicitan a la alcaldía mande una maquinaria para realizar una zanja. Y pues siempre es lo mismo, siempre se inunda, y el problema es que aquí hay ancianos, hay niños que son vulnerables pues y se enferman. Entonces le hacemos un llamado aquí, yo como poblador de aquí del barrio, que la alcaldía venga a ver esta situación, porque este terreno es del centro de salud y igual no sale el agua. También hay una gente al final que tienen unas cosas y no deja salir el agua, entonces el agua se queda estancada y con la lluvia se nos meten a la casa. Llenas de agua todo, donde duermen, digamos, la casita ahí del difunto está llenita de agua, hasta la calle. Y la de las chavalas también está, los cuartos, allí no hay donde dormir, está toda embebida de agua. Hasta 1 metro ha subido el nivel del agua en el interior de los hogares, provocando pérdidas materiales, además de las grandes cantidades de zancudos que ponen en riesgo la salud de estas familias, ubicadas contiguo al parque de ferias en el barrio San Nicolás en Boaco. Francisco Cantillano, Acción 10. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Y 2 jóvenes de aproximadamente 20 años resultaron con fracturas y golpes al ser atropellados por un vehículo. Según testigos, los heridos viajaban a bordo de una motocicleta e irrespetaron la luz roja del semáforo que está frente al aeropuerto. Veamos el reporte.
El irrespeto a una señal de tránsito fue la causa de este accidente ocurrido frente al aeropuerto Augusto C. Sandino, en carretera norte. Según el relato de testigos, dos jóvenes a bordo de la motocicleta se desplazaban de este a oeste, conduciendo de manera temeraria. La moto venía de aquel lado y él iba para allá, y el carro venía saliendo del aeropuerto, iba para allá. Entonces, como el semáforo estaba en rojo y el muchacho tenía verde, el del carro, entonces parece que la moto venía a toda velocidad, y cuando le pegó al carro de frente y los dos cayeron ahí al lado del semáforo. Los lesionados fueron trasladados a un hospital. Ellos presentaban fracturas y severos golpes. ¿Y cuál era la condición? ¿Vos lo viste? ¿Iban Uno graves? iba la mano quebrada, de viaje, la mano quebrada, y el otro iba golpeado por dentro, creo yo. Porque iba todo, los ojos todo como en blanco, algo así, iba los ojos. ¿Más o menos qué edad tenían los muchachos? ¿Eran chavalos? El que iba de la mano quebrada como unos 20, 19. Un gordito tenía casi la misma edad. Se miraban jóvenes los dos. Mientras que don Fabio Dávila y doña Reina Durán, su esposa, salían del aeropuerto de despedir a un familiar. Ellos resultaron ilesos. Pasaron el rojo. ¿Sabes? Yo vengo saliendo bien, de repente aparecieron ahí entre medio de los vehículos ellos. Y cuando quise volver ya estábamos encima del carro. Así, salieron de una fila a salir aquí a este lado, si nosotros ya vamos casi en el tercer carril, pasándonos. Ya para doblar para acá no estábamos en el tercer carril. O sea, si no hemos pasado la roja, los vehículos que van arrancando, no puede. Es algo ilógico. No, nadie quiere, haciendo un favor andábamos, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Los daños fueron cuantiosos en ambos vehículos. La motocicleta quedó totalmente destruida, asimismo la parte frontal del vehículo. Pobladores aseguran que este tipo de colisiones son frecuentes por esta zona, por el exceso de velocidad en el que conducen. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con más información. Un muerto y un lesionado en un trágico accidente de tránsito en Chinandega. Los dos jóvenes se movilizaban a una motocicleta cuando fueron arrojados por un cabezal. Más detalles a continuación. Un joven de 20 años perdió la vida tras sufrir un violento accidente de tránsito en el empalme La Mela, kilómetro 134.9 del tramo de carretera Chinandega hacia Somotillo. La víctima fue identificada con el nombre de Henry José Avendaño, quien viajaba como acompañante en la motocicleta que conducía Michael Javier Acevedo, de 21 años. Y él venía de sur a norte, y yo venía en mi carril, y él se me tiró el alto, se me cruzó y invadió mi carril, y entonces lo impacté. ¿Siempre viajaban juntos los dos? Sí. ¿O pasabas recogiéndolo? Sí. ¿La moto es tuya? Sí, está a nombre de mi abuelo, pero es de mi uso personal. Michael Javier Acevedo resultó sin lesiones, mientras se determinó que el cabezal con placa Chinandega 16113 lo conducía Mario Esteban Rodríguez Munguía, de 45 años, quien circulaba de sur a norte e invadió el carril de la motocicleta con placa Chinandega. Algunos motociclistas que se encontraban en el lugar lamentaban el exceso de velocidad con el que conducen los cabezaleros, mientras solicitaron a quienes van al volante del transporte pesado que lo hagan con prudencia. Y la verdad es que estos transportistas de cargas pesadas últimamente caminan tanto en el casco urbano como carretera panamericana, que caminan de una velocidad que no deberían, la verdad, porque la verdad siempre hay que manejar con precaución. Henry José Centeno Avendaño jugaba fútbol en una liga local del municipio chinandegano. Habitaba en el reparto Divino Niño. Para Acción 10, Katia Reyes. Debates y soluciones. Hoy día le damos la bienvenida a usted, amigo y amiga televidente. Recuerde que también puede seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook y seguir ese tema de gran importancia en este contexto tan difícil que atraviesa nuestro país. Hay un rebrote, según lo que han manifestado distintas autoridades y médicos que trabajan en la atención privada. ¿Cómo usted debe hacer para cuidarse ante esta ola de contagios de COVID-19 que, según expresan, como reitero, algunos del personal de salud privado, sobre todo, que
Por ejemplo, usted entra a sus redes sociales y puede ver las publicaciones y siempre están recomendando que nos cuidemos y que nos cuidemos. Sin embargo, todavía hay ciudadanos que no están retomando las medidas en su totalidad y que eso, por supuesto, los ubica en mayor vulnerabilidad y riesgo ante la COVID-19. Prevención. Hoy vamos a hablar de prevención y también de cómo evitar complicaciones. Muchos dicen por qué incluso la gente joven se muere. Vamos a conversar con un experto en salud, el doctor José Antonio Delgado, nos acompaña acá, máster en salud pública, está acá con nosotros para compartir este tema y aclarar también algunos mitos. ¿Qué es mito, qué es realidad en medio de esto de la COVID-19? Hay gente que considera que porque anda la mascarilla puede no guardar la distancia, hay gente que considera que el alcohol sustituye al lavado de manos, en fin, tantas cosas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto, gracias, y quiero comenzar felicitando a todas esas personas, a todas esas empresas, instituciones y familias que están haciendo todo lo posible por contener la pandemia y que están tratando de cumplir todas las medidas de contención en las medidas de sus posibilidades. Mis felicitaciones para ello. Realmente, doctor, estamos ante un rebrote. ¿Cuál es su valoración? Hay mucha preocupación en la ciudadanía, por ejemplo, por el cierre de la empresa que se encarga de los tanques de oxígeno, del relleno de los mismos, porque hay gente que está pasando COVID-19 en su casa. ¿Cómo estaría la situación de ellos ante este contexto actual? Bueno, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, en la última semana ha confirmado el incremento de los casos. Nosotros podemos darnos cuenta a través de, como médicos, ¿verdad?, nos damos cuenta a través de diferentes colegas que trabajan en diferentes hospitales, uno que trabaja en clínicas y hospitales, pues que hay más casos, hay más personas consultándole a uno por teléfono, pues vía WhatsApp, a través de Facebook. Entonces sí, evidentemente pues hay más casos de COVID-19 y como digo, esto es confirmado por las autoridades del Ministerio de Salud que han reconocido un incremento de los casos. Puntualmente en el tema, digamos que ha tomado una gran relevancia lo de los tanques de oxígeno. Fíjate que aquí hay dos cosas muy contrapuestas y te voy a dar mi recomendación médica y la otra opción que tiene que ver también con la Ley General de Salud, pero que tiene que ver también con los insumos que tenemos en nuestro país y a veces en muchas partes del mundo que se ven agotados por el número de personas que solicitan los mismos. Yo decía, por ejemplo, la escasez que hay ahorita de guantes quirúrgicos para atender pacientes, la escasez que hay, por ejemplo, de mascarillas que han incrementado su precio. Entonces, los tanques de oxígeno no es la excepción. Hay más consumo, se disminuye la posibilidad de estar abasteciendo y se agotan. Ahora, ¿eso es bueno o no? Desde el punto de vista de derecho que ofrece la Ley General de Salud de nuestro país, pues yo decido ir al hospital o no si me da la gana. Mire, usted tiene que ir al hospital. No quiero, es mi derecho. O si yo quiero, voy al hospital, ¿verdad? Sea público o previsional si estoy asegurado o privado si lo puedo pagar. Pero aquí viene algo que la población tiene que comprender. Atender un paciente, bueno, generalmente se ha dividido el COVID en COVID leve y moderado y severo. COVID leve, COVID moderado se pueden manejar en casa. Esta enfermedad sigue siendo benigna en el 80% de los casos, van a pasar en casa. COVID leve puede ser que no necesite ni medicamento. Si pierde el olfato, pierde el gusto, no necesita medicamento, va a recuperarse en algún momento. Pero COVID severo es indicación de ir al hospital. Yo comparo y le hago este ejemplo a la población que nos ve. Atender a un paciente COVID severo en casa que necesite oxígeno. O sea, ya cuando ya necesita oxígeno estamos hablando de COVID severo o un COVID moderado que ya está buscando ser severo. Pero atender a un paciente COVID severo en casa es como que yo atiendo un parto, yo soy ginecólogo en casa. Yo puedo ser el mejor ginecólogo de Nicaragua y me junto para atender ese parto domiciliar con 5 ginecólogos, los mejores de Nicaragua, y 5 pediatras. Pero en casa nunca va a ser igual la atención del parto, porque si se complica, yo no voy a poder atender esa complicación a tiempo porque no tengo las herramientas necesarias para incidir en el momento preciso para resguardar la salud. Entonces, un paciente COVID severo que necesite oxígeno, que no es que el oxígeno compro el tanque, abro la llave y con una manguerita de plástico se la pongo en la nariz. Eso no es así. Hay concentraciones de oxígeno que se deben de pasar según el comportamiento que tenga el funcionamiento pulmonar, la concentración de oxígeno en sangre,
la valoración que haga el médico. Es decir, un paciente COVID severo, estamos hablando de un intensivista, de un internista, de un infectólogo, de un grupo de personas que no van a estar en casa. Entonces acá, pues yo creo que la escasez está vinculado al número de consumidores y también pues al hecho de que las familias están decidiendo tratarse en casa, y lo mejor seguirá siendo el hospital para los casos graves de COVID. Quizá lo que condiciona esa decisión de ir o no al hospital es el desapegarse de ese familiar, porque saben que una vez que entra al hospital por ser positivo COVID-19, no lo van a ver porque no están permitidas las visitas y probablemente ni siquiera se van a poder comunicar vía telefónica con ellos. ¿Cómo está funcionando este tema? Y evidentemente quizá esta es una de las cosas que influye a la hora de tomar la decisión de si trato a mi paciente o a mi pariente enfermo de COVID en casa o lo llevo al hospital. Fíjate que si nosotros nos ubicamos en este contexto, haríamos mal, porque tenemos mucho sesgo, es decir, hay mucha confusión. Nosotros no tenemos que trasladar a nuestro pasado inmediato de que nuestro sistema de salud se ha transformado en algo curativo. No me refiero a cómo trabaja el Ministerio de Salud, me refiero al concepto que tenemos nosotros de sistema de salud. Y siempre pongo el ejemplo de los médicos. ¿Cómo es posible que vos llegas a un hospital y la mayoría de enfermeras y médicos, o una gran parte de enfermeros y médicos, son obesos, toman licor, fuman, tienen relaciones sexuales sin condón y son sedentarios? Y vos decís, un médico debería ser un tipo fitness, ¿verdad? O sea, el médico y el del gimnasio deberían ser igual en cuerpo y en ejercicio, porque el médico sabe que es malo el consumo de licor y toma licor. Y entonces digo yo, ¿cómo es posible? Entonces, eso viene desde hace muchos años, ¿verdad? No sé cuántas décadas tendremos de que nuestro concepto de sistema de salud es curativo, ir al médico solamente cuando estamos enfermos. Entonces, el miedo que tienen estas personas de ir en el contexto de la pandemia se traslada a eso, pues ya lo venimos heredando de manera equivocada, el hecho que en el hospital me van a matar al paciente. Y a mí me decía un profesor, entran caminando las mujeres y salen horizontal. Y yo decía, ¿horizontal qué es eso? Que salen muertas, me decían en una caja. Entonces ese concepto la gente lo trae, pero también a veces pasa de que en los hospitales son centros que nosotros vemos como lugares de muerte. Pero bueno, el hospital es donde atienden al paciente y muchas veces nacen, sobreviven algunos de operaciones increíbles y otros fallecen. En este contexto de la pandemia, lo que me comentaba de que yo no voy a ver a mi familiar, no me voy a poder comunicar con él, me preocupa. Pero entonces yo me tengo que volver un poco más frío y por eso siempre yo digo, hay que tener la familia, un médico de cabecera que te oriente. Si yo quiero darle oportunidad desde el punto de vista humano, yo le quiero dar oportunidad a mi familiar, yo tengo que confiar en el médico. O sea, no me queda otra opción porque yo no soy doctor. Si yo no soy doctor y yo tengo miedo de ir al hospital porque dicen que ahí matan a la gente, porque dicen que ahí hay pacientes con COVID-19, teniendo mi paciente COVID-19, que no voy a ir a agarrar más virus porque ya los tiene. Entonces, si ese temor yo lo tengo, yo tengo que tener un médico que me diga, doctor, ¿vale la pena llevar a mi paciente al alemán nicaragüense, al Hospital Salud Integral, al hospital privado? ¿Lo llevo o no lo llevo? Y el médico tiene que orientar que la mejor opción, si lo amerita, es el hospital. Siendo la mejor opción el hospital, ¿se debería de permitir algún tipo de comunicación entre el paciente COVID-19 con sus parientes, sus familiares que están en casa? Fíjate que este es algo que yo decía la vez pasada y que estamos aprendiendo, a pesar pues ya tenemos más de un año de pandemia, pero seguimos aprendiendo. En la humanización del paciente con COVID-19, parte de eso es la comunicación. Sé que es difícil, hay muchas situaciones muy complejas en relación a la atención de los pacientes, pero tenemos que utilizar la tecnología. O sea, la tecnología nos permite comunicarnos con nuestros pacientes. Debería haber un personal especial en el hospital que no necesariamente es un médico. Podría ser alguien, por ejemplo, se me ocurre a mí ahorita del área que atienden a los pacientes, de trabajo social, por ejemplo. Se me ocurre, ¿verdad? Estoy pensando al aire. Un personal de trabajo social o alguna enfermera o un personal dedicado a la comunicación del paciente en una hora determinada, sea por llamada o videollamada, al paciente que lo pueda hacer. El paciente grave que esté entubado, por ejemplo, lo que pasa es que aquí tenemos comportamientos diferentes en experiencia, a veces negativas, que tenemos los médicos, porque de repente
cuando yo le planteo al paciente la gravedad del hospitalizado, el familiar a veces no actúa de la mejor manera, sino que bueno, voy a demandar al médico y el hospital y denigran al hospital, que ahí solo se mueren, pero realmente estamos en un proceso tratando de salvar la vida de la persona. Pero los médicos debemos de plantear al familiar del paciente la gravedad del mismo, a cómo esté. Si va evolucionando bien o si va evolucionando de manera difícil, hay que planteárselo, porque esto también te prepara para el duelo. Cuando vos ingresás a un familiar al hospital y está grave y probablemente se va a morir, el médico ya te va preparando y te dice, mire, la saturación de oxígeno va bajando, los parámetros de signos vitales no se estabilizan, está deteriorándose y creemos que en poco tiempo puede fallecer. Claro, esta comunicación es complicada. Yo espero que a futuro, y no muy largo, los hospitales cambien su infraestructura, cambien su flujo de pacientes, es decir, que los hospitales construyan ahora áreas especiales para problemas de este tipo, de enfermedades infectocontagiosas, y con sala como en neonato. En neonato, la gran mayoría de los neonatos de los hospitales de este país tienen paredes de vidrio, porque te permite ver al niño recién nacido en su cunita térmica, que también es transparente, que te permite verlo. Entonces así deberían de tener las unidades de cuidados intensivos, paredes de vidrio, donde yo pueda ver a mi familiar de alguna manera, y lógicamente pues no pueden entrar, no pueden abrazarlo, eso es lo correcto, pero sí de alguna manera tener esa comunicación. Y al menos que el familiar que está con COVID consciente, no el que está intubado, pues por lo menos vea a su familiar, porque hay otro fenómeno, y es que además de que esté enfrentando COVID-19, de que se asocia el virus a una mortalidad, también está la soledad, y esto puede deprimir y bajarle notoriamente la defensa a los pacientes, según lo que muchos expertos han referido en este programa, incluso, doctor. Entonces eso es importante tanto para el familiar que está en casa como para el familiar, el paciente en sí que está con COVID-19 enfrentando este virus y que está y siente la soledad, pese al buen trato y al ímpetu y a la dedicación que puedan tener los médicos con él o con ella. En el caso de los tanques de oxígeno y ante esta situación que hemos visto largas filas de gente que está esperando puedan rellenarle su tanque para el familiar que tienen en casa, por estas patologías asociadas al COVID-19 o por otras situaciones, ¿qué deben de hacer? ¿Qué salida les queda? ¿Tienen que llevar a su ser querido al hospital, sí o sí? Mi recomendación como médico es que si el paciente está clasificado como COVID severo, tiene que ir al hospital. No hay otro camino, tiene que ir al hospital. Si es COVID moderado y a lo mejor se podría quedar en casa, ya eso lo determina el médico. Pero COVID severo, mi recomendación médica es que tiene que ir al hospital, porque todas las herramientas de atención están en los hospitales, sean públicos, previsionales o privados. Es cierto, ir al hospital da temor por la situación en que estamos viviendo, pero no hay un mejor lugar. Por eso yo decía, si yo le quiero dar una oportunidad humana a mi familiar, el hospital, en el caso que sea un COVID severo, es la mejor opción. Ahora, la escasez también responde a lo que te decía. Hay escasez de guantes, hay escasez, mascarillas N95, aquí en Nicaragua a mí me cuesta encontrarlas. Las N95 son muy escasas. Las mascarillas han subido de precio. Los guantes quirúrgicos hasta hace 3 semanas mis proveedores, pues lo que les compraban normalmente no tenían. ¿Por qué? Porque hay escasez. De hecho, incluso hay escasez de otras situaciones por el mismo contexto de la pandemia. Por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano tiene varios meses de que no esté en el país, al menos lo que yo he visto en los vendedores, en las dos empresas grandes que venden la vacuna. No hay, debido al contexto de la pandemia. Entonces, si yo tengo necesidad de oxígeno para un familiar y no hay, pues el camino más correcto es ir al hospital si el caso lo amerita. Porque a veces también ponemos oxígeno y no lo amerita, la gente se nebuliza y no es necesario. A mí me dicen, doctor, tengo un dolorcito en el pecho, me tomo una aspirina para evitar un infarto. Eso no es correcto. Entonces, así como se automedican la acitromicina con té de jengibre y la aspirina con té de limón, se automedican oxígeno y se autorrecetan exámenes de laboratorio. Entonces, la desesperación está llevando a que las personas se precipiten y compren cosas de prevención. No.
Yo compro mi tanque de oxígeno por si acaso lo ocupo. Y si no lo ocupa, no es que es por si acaso. Entonces, como yo tengo reales, yo lo compro y voy y tengo derecho a comprarlo. Sí, pero estás actuando de manera no correcta. Veamos otro escenario, doctor, que yo recibí un par de llamadas durante el fin de semana, honestamente, de gente que me decían, tengo un pariente que necesita oxígeno, pero no es caso COVID, tiene una enfermedad, uno de ellos tenía una enfermedad terminal, su pariente, y necesitaba del oxígeno. Imaginémonos esa situación, ¿tienes que llevarlo al hospital? ¿Se va a exponer a COVID con mayor incidencia en el hospital? Los reumatólogos el año pasado empezaron a protestar, algunos colegas míos vía Facebook, ¿verdad? Porque no queda otra, pero empezaron a protestar mis amigos reumatólogos, y si hay algún colega reumatólogo podría confirmar a través de un mensaje o llamar por teléfono acá, de que separaran con el uso indiscriminado de la cloroquina, que le estaban quitando el medicamento a pacientes con problemas reumatológicos que realmente lo necesitaban, el mismo caso que vos me ponés. Entonces yo haría un llamado a las personas que están comprando oxígeno por si acaso, porque tienen dinero, o a las personas que están comprando oxígeno porque ya el doctor le dijo... No, yo le hablo de pacientes que tienen enfermedades terminales y que necesitan el oxígeno. Claro, no es por que COVID. el ejemplo es el mismo. Los pacientes con problemas reumatológicos que necesitaban cloroquina el año pasado empezaron a tener dificultades para conseguirla, porque la gente estaba consumiendo cloroquina de manera indiscriminada. Entonces, ese mismo ejemplo pasa ahorita. La gente que necesita oxígeno por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por otra razón está teniendo dificultades serias para conseguir oxígeno, porque hay personas que están comprando oxígeno y realmente algunas de ellas lo tienen solo para prevención. Es como yo traje esta botellita de alcohol, yo la tengo aquí por si acaso, y si no lo ocupa, no, es que es por si acaso, pero tal vez otro la necesita. No, yo a nadie le comparto porque es que es por si acaso la necesito yo. Lo mismo está pasando con el oxígeno. ¿Qué hacer? Un llamado a las personas y decirle que si, porque a ver, hay personas con COVID leve y entonces se nebulizan y ya tienen su tanquecito de oxígeno por si acaso lo necesitan. Es más, me lo voy a poner el oxígeno por si acaso se me baja. Se están automedicando el consumo de oxígeno como los otros medicamentos. O sea, yo veo el incremento de consumo de oxígeno como el incremento del consumo de ivermectina, o de colchicina, o de acitromicina, o de dexametasona. Es decir, es lo mismo. Yo veo el uso, el consumo excesivo de oxígeno como el consumo excesivo de exámenes de laboratorio de PCR en sangre, o biometría hemática completa, o dímero D, o ferritina, que no diagnostican COVID-19. Las personas están yendo a los laboratorios a hacerse PCR en sangre y biometría hemática completa para saber si tienen COVID-19, y eso no es así, entonces están actuando mal. La solución, ¿quién la tiene en cierto modo? La misma población. Tienen que dejar ese oxígeno a las personas que realmente lo necesitan, como el caso que me plantean. Sí, porque imagínense, está con una enfermedad terminal y lo va a llevar al hospital, entonces el pariente se imagina, voy a perderlo porque ahí se me puede contagiar. Y no tiene COVID. Y no tiene COVID. Y lo que tiene otro problema, de, tal vez enfisema pulmonar, tiene, o sea, puede tener otra indicación. Es correcto, así lo que vos me decías. Nos preguntan, doctor, si una embarazada con 3 meses de gestación justamente puede vacunarse. Sí, perfectamente. No hay una semana específica para la vacunación y se puede vacunar perfectamente. Estuve revisando un mapa nacional de salud del Ministerio de Salud y dentro de todas las causas de egresos maternos que van desde parto, cesárea, parto prolongado, amenaza de parto, embarazo gemelar, hacen un total para el año 2020, el año pasado, de 215.209 personas, o mujeres, ¿verdad? En este caso, que fueron dadas de alta por una causa obstétrica. Entonces me hace pensar a mí que el año pasado hubo alrededor de 200.000 embarazadas, según este dato del mapa de salud del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que con más o menos 200.000 vacunas que vienen de Pfizer, y no sé si ya están en el país, se podrían vacunar a las embarazadas en cualquier etapa del embarazo. Porque, a ver, es cierto, aquí las vacunaciones han estado ahorita hasta los 40 años. El 20 de septiembre se anunció, la autoridad superior dijo que a partir de los 30. Pero a lo mejor alguna mujer de 40 años se vacunó con Sputnik 5 o AstraZeneca y se embarazó al mes siguiente. Porque hay mujeres de 40 años que perfectamente pueden salir embarazadas y no les va a pasar nada.
Entonces se pueden vacunar en cualquier momento del embarazo. Antes de entrar, doctora, ¿por qué la gente se pregunta por qué pacientes jóvenes están muriendo por COVID-19 y se complican rapidísimo? Muchos dicen es que no buscan la atención oportuna, es que no buscan el tratamiento oportuno o es que se complican por su tipo de sangre, y hay muchos mitos y algunas realidades, imagino, en todas estas aseveraciones e hipótesis. Pero antes de entrar a ese tema, un amigo televidente me envía una consulta. Buenos días, ¿cuántos días justamente tarda un paciente sin paladar o sin olfato? Pregúntele por favor al doctor. Esto asociado a COVID-19. Pueden pasar meses, sobre todo con pérdida del olfato. Yo he tenido pacientes y conocidos, ¿verdad?, cercanos que han perdido el olfato hasta por 8 meses. Y no existe medicamento ni para la pérdida del gusto ni para la pérdida del olfato. Se hacen algunos ejercicios para forzar la función, porque el daño que se hace es un daño a nivel neuronal. Entonces, como hay un daño a nivel neuronal, la permanencia de la pérdida del gusto es mayor. Cuando uno le da fiebre, de esas fiebres, digamos, que dan anualmente, uno pierde el gusto y el sabor, pero por horas o por un día o dos, y no lo percibe. La expresión, no, ni quiero comer porque no le siento gusto a la comida, es pérdida del gusto, pero es como es de un día o 2 días, no pasa nada. En COVID-19 la pérdida del gusto puede ser de meses, y hay pacientes que a veces sufren porque cuando se van recuperando tienen cierta percepción de gusto y cierta percepción de sabor, pero cambia. Por ejemplo, lo dulce lo pueden percibir como salado, lo salado agrio, y varía. No hay medicamento y el tiempo es impredecible. En cada persona puede variar. ¿Por qué los jóvenes se están afectando más? Uno, porque en parte yo veo también que muchos de los jóvenes no se están cuidando. El año pasado, como la información del SARS-CoV-2 original era que afectaba a mayores de 50 años, entonces yo tengo 25, no pienso morirme, soy de hierro y tengo regeneración celular normal, ¿verdad? O sea, aquí yo soy como Wolverine, me dañan y... ¿Sabes quién es Wolverine, verdad? Si no, pues, y me regenero. Sí, me regenero. Perdona que dé muchos spoilers de película, pero los jóvenes así se sienten. Hoy el virus empezó a afectar, cambia, hace una variante, bueno, varias variantes, y afecta a personas jóvenes. Y una característica que tiene la variante es que Estamos hablando de la variante Delta. Sí, cualquiera de las variantes, principalmente la Delta, que es la que más ha afectado, te da en menor tiempo posible la enfermedad, en el menor tiempo te da la enfermedad y en pocos días te complica, de tal manera que si el virus entra el día lunes al cuerpo, el miércoles presentar los síntomas y el viernes o sábado podría fallecer, y lo pueden hacer las personas jóvenes. Por eso es que hemos visto más casos de mujeres embarazadas que algunos medios de comunicación han mostrado que se están enfermando, incluso están falleciendo. ¿Qué puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente joven con COVID-19? ¿Será buscar la atención médica oportuna? ¿Será buscar el tratamiento sintomático oportuno? Decisión. Yo quiero vivir o quiero morir. La enfermedad ha demostrado que te puede matar. Entonces, la decisión es prevenir la enfermedad. Como yo no sé cómo me va a dar, yo tengo que prevenir la enfermedad. Ok, vos tenés 20 años, tenés 25 años, sos una persona atleta, comés saludable, tenés que cuidarte porque si el virus te da, no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte es que vos tomes la decisión de evitar la enfermedad. Pero ya teniendo la enfermedad, ¿hay algo que podemos hacer para evitar complicaciones y muerte? Hay que acudir al médico. Bueno, uno, no automedicarse, no autorrecetarse, exámenes de laboratorio, y buscar ayuda temprana al médico. Por eso yo decía, es bueno que las familias nicaragüenses tengan un médico de cabecera, para que ese médico les oriente qué hacer, porque muchas veces se van a Google, entran a YouTube, ponen un youtuber de cualquier persona que dice cualquier cosa de la pandemia, no buscan al centro de salud, no buscan al hospital, no buscan a su hospital previsional, hasta que ya no hay nada que hacer. Tienen que ir muchas pacientes me dicen, doctor, yo creo que tengo COVID, porque tengo toda dificultad para respirar, tengo fiebre, diarrea, dolor de cabeza. ¿Qué hago? Vaya al centro de salud. En algunos centros de salud están haciendo la prueba para COVID. PCR para COVID. PCR en sangre es proteína C reactiva. ¿No es un indicador? Es para varias enfermedades. La prueba que hace el Ministerio de Salud, que solamente la hace el Ministerio de Salud, es PCR, que es reacción de cadena polimerasa, que es diferente y que la muestra es nasal.
no es que me la voy a hacer PCR porque es que la que escuché en el doctor Delgado dijo que la PCR que la hace el MINSA, pero como no la hace el MINSA voy al laboratorio, el laboratorio no la hace. La que hace es PCR en sangre. Nos envían, doctor, una pregunta, pero antes hay una comunicación telefónica que vamos a atender sus preguntas, por favor, referidas a este tema. Gracias por llamarnos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos escucha? Buenos días, sí. Hablo de Granada. Bienvenido, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi consulta es hasta qué grado la vacuna lo protege a uno. Muy buena consulta, muchas gracias por llamarnos, doctor. Independientemente de la marca, de la línea, del laboratorio, arriba del 80%. 80% nos protege. Otras hasta el 95%, como la de Pfizer. La de Sputnik anda arriba del 90% también, es decir, nos protegen. Pero, no existe ninguna medida que por sí sola proteja contra la COVID-19 o contra el SARS-CoV-2 o las variantes, ¿verdad? Para que te dé la enfermedad. ¿Y por qué traje a propósito mi botellita de alcohol? Porque hay personas que públicamente dicen, es que yo me cuido, porque siempre ando mi alcoholito y lo pongo en la mesa y aquí estoy protegido. No. Andar una botellita de alcohol como la que ando yo es una medida que se suma al uso de mascarilla, a la distancia, a no aglomerarme, a vacunarme, a tratar de no tocarme la nariz, la cara y la boca cuando estoy fuera. A tener hábitos saludables de alimentación, de ejercicio. A tratar de estar, si estoy fuera de mi casa, en un lugar ventilado. A tratar de comer saludable, no automedicarme, es decir, todo se suma. Yo puedo andar esta botella de alcohol aquí, ando 4 en el carro y 5 en la mochila, y eso no me va a proteger de COVID-19. Lo que me va a proteger es la suma de las acciones, pero que a veces nos cuesta ponerlas en práctica. Hay personas que ya se vacunaron, que dejaron de usar mascarilla. Digo, ¿por qué dejó de usar mascarilla? Es que ya me vacuné. Bueno, se puede enfermar. La vacuna no es para que no le dé la enfermedad, la vacuna principalmente es para disminuir mortalidad. En el caso que le dé, pues no vaya a cuidados intensivos. Si acaso la vacuna le genera en usted los anticuerpos de defensa. Todas las medidas sumadas ayudan a la contención. Hay otra llamada, doctor, ya continuamos. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? También estamos tomando nota de los comentarios en Facebook. Muchas gracias por la sintonía. Adelante. Muy buenos días. Una consulta al médico. Una persona padeciendo del hígado que puede tener la vacuna. Una persona... Ya le escuché. Ok, doctor, gracias por llamarnos. Y gracias por acordarme de esta pregunta. A la fecha, yo conozco muchas personas de 70 años que no se han vacunado. Yo sería más estricto si tuviera un poquito más de poder de autoridad, y las personas que me conocen lo saben, porque ¿cómo es posible que a esta fecha una persona de 40 años, de 55 años no se haya vacunado? O sea, ¿por qué? ¿Qué le ha impedido ir a los centros de vacunación? La gente, yo felicito a la gente que hace filas a veces desde la noche anterior o desde la madrugada, pero hay otros que no quieren vacunarse. Y en este momento que abran la vacunación para los de 30 años para arriba, estoy seguro que van a llegar personas de 60 que ya debieron haberse vacunado. Todas las personas que tienen factores de riesgo, sobre todo cardiopatía, sobrevivientes de cáncer, pacientes con VIH, son prioridad, además de la edad. Entonces, si usted padece de asma, de la presión del hígado, si usted padece de los riñones, si usted padece de reumatismo, de la enfermedad que padezca, pero en este momento usted está sano y controlado, se tiene que ir a vacunar. A mí me preguntan, es que yo padezco de asma y me da miedo, por eso no me he ido a vacunar, pero con mucha más razón tiene que ir a vacunarse, porque padece de asma, porque tiene un problema respiratorio de base. Y si le da COVID, se puede incrementar el problema. La única indicación para no vacunarse desde el punto de vista médico es que en ese momento usted tenga una enfermedad activa, un proceso gripal o cualquier enfermedad que no esté sano. Pues, pero si usted está sano, y aprovecho acá también para mencionar, si a usted le dio COVID, el doctor le dijo que tenía COVID y usted ya está sano, se puede ir a vacunar. Eso es una de las preguntas y vamos a tratar de responderla brevemente porque hay muchos comentarios en Facebook, en nuestra transmisión. Una de las preguntas es, a mí me dio COVID, nos decía
un amigo televidente, la primera dosis de la vacuna me la puse, en la segunda semana me dio el virus, ¿cuándo me puedo poner la segunda dosis? Eso está relacionado a lo que usted decía. ¿Se puede vacunar, nos preguntaba alguien, 15 días después de que me dio el virus? Se puede vacunar al día siguiente cuando ya se sienta sano. O sea, si le dio COVID-19 y digamos se aisló 10 días y al día número 5 ya estuvo bien, pero se aisló los 10 días, el día 10 se puede vacunar. La indicación después de la enfermedad es que la persona esté sana. Si está sana se va a vacunar, que no tenga síntomas, pues se va a vacunar. Si se puso la primera vacuna, le dio COVID, pero ya está sano, se puede ir a vacunar. El gran detalle sería que se puso la primera dosis y se enferma en los días que ya le toca la segunda, y ahí sería un problema porque se podría pasar su fecha de la segunda dosis. Pero ahí yo recomendaría entonces que llamen al 132, que es el número de COVID-19 de la línea del Ministerio de Salud, y pregunten. Ese número es público, pueden llamar a cualquier hora. Yo lo he comprobado. Yo les digo a los muchachos del 132, ya los tengo aburridos de tanto llamar. No, me dice, usted puede llamar cuando quiera, porque cuando yo tengo necesidad de una información oficial, pues yo llamo al 132, la línea del MINSA. Entonces, si usted, por ejemplo, es el caso de que se vacunó hoy, cuando le tocaba la segunda dosis se enfermó y no se pudo vacunar, usted llama al 132 y le pregunta, este es mi caso, ¿qué hago? ¿Cuándo va a venir la vacuna para personas como yo que perdí la segunda dosis porque me enfermé, porque me hospitalizaron, por cualquier cosa, y ahora cómo hago para ponerme la segunda dosis? Y ahí le van a orientar, pero a veces nos cuesta hacer esos llamados y esas preguntas. Pues. Otra llamada, buenos días, gracias por llamarnos. Su consulta. Las personas que somos alérgicas, que de momento andamos estornudando o tenemos secreciones nasales por las mañanas o de día, lo que nos afecte la nariz, sería un inconveniente para vacunarse porque supondrían que estamos enfermos de gripe o algo así. Gracias por su consulta. También nos envían y nos comentan en Facebook, una persona con alergia crónica se puede vacunar. Y mi caso, por ejemplo, doctor, yo soy alguien que normalmente tiene procesos alérgicos con frecuencia, y no hablo de sinusitis, sino alergia a nivel de la piel, etcétera. Y cuando uno sufre de alergia, a veces no sabe ni qué es lo que desencadena la crisis alérgica. Pacientes como el amigo televidente, quien nos comenta, y como yo, ¿nos podemos vacunar? Según los expertos, las vacunas con componentes de ARN, que están la Pfizer y la Moderna, pueden provocar mayores problemas alérgicos. En nuestro país tenemos la de AstraZeneca y la de Sputnik, que son de vector viral, tienen menos reacciones alérgicas y sí se pueden vacunar. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, si usted es una persona con procesos alérgicos, que ya sabe que es alergia, que no es gripe, que no es COVID, que no es ninguna otra enfermedad viral, entonces se recomienda que lleve su antigripal por cualquier reacción que pueda tener, decirle a la enfermera que le va a aplicar la vacuna, o cuando uno va en la fila, cuando le toman la presión, por ejemplo, cuando se va a vacunar, decirle a la persona, que muchas veces son doctores o enfermeras, yo soy alérgico y aquí traigo un medicamento por cualquier cosa, y ya informo yo a la persona que me va a vacunar que soy una persona con alergia. Y además, después que se vacunan, hay un periodo de tiempo que pasan en el hospital o en el centro de vacunación por cualquier reacción que dé algo inmediato. Si le llegara a dar un proceso alérgico después de la vacuna, entonces hay que consultar a su médico, que me imagino las personas alérgicas ya tienen médicos de cabecera, pero se tienen que vacunar. No pueden quedarse exentos de la vacuna porque entonces al final van a tener más problemas si le da COVID con sus problemas alérgicos. Entonces tienen que vacunarse. Hay muchas consultas, vamos a hacer una pausa en las llamadas porque quiero responder, que usted responda, doctor, a los comentarios, y voy a priorizar algunos de los que me parecen pues realmente preocupantes. Nos dice un amigo televidente, yo tengo COVID y estoy en casa tratándome nada más con limón. Sí, la credibilidad de los médicos es baja. No nos creen. Yo les digo a las personas, no se haga PCR en sangre para diagnóstico de COVID-19. Claro, como usted tiene reales, y bueno, todos me dicen, menos, doctor, tiene razón. A ver, el limón no cura, el jengibre no cura. El ajo, hay gente que está usando mucho ajo y eucalipto. Yo conozco personas profesionales que me han dicho, a mí no me va a dar COVID porque yo hago mi tecito de jengibre con limón y manzanilla. Ok, eso es bueno. A mí me encantan los té de jengibre, me fascinan. El de eucalipto, buenísimo. Pero para evitar la COVID-19 o para tratarla, eso no va a pasar. ¿Qué debe hacer esta paciente? Tiene COVID y se está tratando solo con agua de limón.
seguramente es COVID leve, porque si solo se está tratando con agua de limón. Ahora, yo manejo pacientes COVID leve y algunos moderados, ¿verdad? Pero los leves yo les digo, tome té, tome su jengibre, que es para hidratar, pero no es para curar. Recuerden, COVID leve puede ser que no necesite ni medicamento. Le da fiebre, acetaminofén, le da dolor, ibuprofén, le da diarrea, un antidiarreico. Suero oral bastante, entonces parte de la hidratación son los té, pero no los va a curar. Hay que creerle al doctor, esa es una parte que nosotros los médicos tenemos que trabajar, porque pues la gente a veces no nos cree. Yo les digo a los pacientes, no se hagan una radiografía porque es que me siento aquí una opresión en el pecho. La opresión en el pecho puede ser un problema de ansiedad, no se va a ir a hacer una radiografía. Es que tengo un dolor en el brazo, doctor, que a lo mejor durmió mal y quiere hacerse un electrocardiograma porque cree que tiene un infarto en el corazón. Entonces, hay que tener un médico de cabecera que nos oriente en estos casos. Hay más consultas, doctor, y vamos a tratar de ser más breve en responder porque son muchísimas. Gracias a todos los que están comentando. Nos dice una amiga, tengo una hija de 8 años, dice, tiene fiebre y dolor de espalda. Me la están tratando con metamizol, solo eso le han puesto. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí tiene que confiar en el pediatra, cómo lo está manejando. Si el pediatra considera que eso es lo único que es para el dolor, yo creo que tiene que cumplir con el tratamiento. Lactancia y vacuna. Perfectamente. Hay que vacunarse en el periodo del embarazo, lactancia o en el puerperio después del embarazo, perfectamente. Cuando alguien ya no tiene síntomas, se puede visitar a una persona que ya no tiene síntomas. Y ahí es muy importante, doctor, porque de repente está, la solidaridad, que siempre la debemos de tener presente con los pacientes con COVID, pero cuando les podemos visitar, ¿es recomendable visitarles? 10 días después se supone que la persona que le dio COVID ya no transmite el virus, pero si usted quiere a una persona en este momento, mejor llámela por teléfono, hágale una videollamada, pero no llegue a visitarlo. Si quiere darle algo, pues hágale una transferencia en dinero o llegue a dejarle cosas a la puerta de la casa y se los da. Hay localidades que no han llegado las vacunas para las personas de 45 años. ¿Qué deben hacer estas personas? ¿Deben buscarla en otras localidades, aunque sea que en la capital, por ejemplo, si son de fuera de Managua? Llamar al 132, teléfono de COVID-19 del MINSA, y preguntar, porque ellos tienen la programación y en algún momento va a llegar. Ahora, puede ser que haya lugares que no haya llegado, pero yo estoy seguro que hay lugares donde ya llegó y las personas no se quisieron ir a vacunar. Yo conozco personas que dicen, voy a ir a vacunarme cuando ya no haya fila. Pues quién sabe cuándo será eso, porque por el momento la gente está respondiendo y la gente va temprano, hace fila, el personal de salud lo atiende, le guía y lo vacuna. Creo que ahí deberían bueno, si hay un lugar porque eso no lo manejo yo, ¿verdad? Eso no está en mi conocimiento, pero llama al 132, ahorita mismo puede llamar al 132 y le hace esa pregunta y los muchachos le van a responder. Nos preguntan, mucha gente no ha querido ponerse la vacuna rusa, ¿qué les recomienda? ¿Están tomando una buena decisión o es una mala decisión? Es una mala decisión porque todas las medidas de contención sumadas me van a ayudar a mí a evitar la enfermedad y la vacunación es una de ellas. Usted tiene que vacunarse, no hay por qué tenerle miedo. A ver, ya en Nicaragua, pues no conozco cuántos miles de vacunas se han puesto de la Sputnik, pero se han puesto varios miles. Y yo no he visto pues que la gente se haya muerto ahí en las calles por la vacuna. Entonces, como mi estudio epidemiológico de ver que los que se vacunaron no se han muerto, entonces usted tiene que ir a vacunarse. Y digo esto porque cuando yo me vacuné, le pregunté a una señora de 70 años, ¿y por qué se viene a vacunar hasta ahorita que bajó la edad? Es que mis vecinos se vacunaron y yo no vi que se muriera ninguno, entonces ya vengo con más valor. O sea, ahí es donde tiene que creerle al médico que tiene que vacunarse. Hay 2 preguntas más relacionadas a padecimientos crónicos. Dice una señora, mi hija padece de la tiroides, ¿se puede vacunar? Otra persona nos dice miastenia o miastenia grave, ¿se puede vacunar? Todas las personas con enfermedades de cualquier tipo, siempre y cuando en este momento estén sanas, se pueden y deben vacunarse. No es pretexto, ¿verdad? La única forma de no vacunarse es que estén enfermas en el momento que les toque la vacuna. De ahí siempre se pueden vacunar. Nos dicen en un mensaje, el hecho de haber sufrido la infección viral por COVID-19 supone que tu sistema inmunológico queda activado y con anticuerpos para enfrentar la infección. No hay necesidad de vacunarse 10 días después de sanar la infección. Quizás de 5 a 6 meses después debería de vacunarse para reforzar el sistema inmune. ¿Qué hay de cierto en esto? Toda la razón, pero si usted le da la COVID-19 y desarrolla defensas de 3 a 6 meses, que es lo más o menos lo que se conoce, debe aprovechar y en ese término vacunarse, porque lo que se conoce hasta el momento es que a las personas que le ha dado COVID-19 no adquieren inmunidad permanente, solo es temporal.
Y sí se conoce que los que se han vacunado, al menos los últimos estudios de los que ya tienen 8 meses de vacunación, pues que ya se vacunaron hace 8 meses, han desarrollado anticuerpos ya por 8 meses. Entonces, si más adelante va a quedar la vacunación anual, pues eso no lo sé. Mejor Pero asegurar. Si a usted le dio COVID y desarrolló defensa, tiene que vacunarse en ese periodo para poder tener defensa a mayor largo plazo. Una persona alérgica a la penicilina, nos preguntan, ¿se puede vacunar? Todos los que son alérgicos a cualquier cosa se pueden vacunar siempre y cuando en ese momento no estén con la enfermedad activa. Ok, perfecto, doctor. Nos preguntan por acá también, doctor, vamos a hacer más breve, dice... alguien que está hablando, a ver, me aplicaron yodo reactivo hace 2 meses, ¿me puedo vacunar? Insisto, si no tienen ninguna enfermedad en este momento activa, se puede vacunar. Si le aplicaron yodo, me imagino que es un paciente con cáncer. Entonces, todos los pacientes con cáncer son prioridad desde marzo. Pues, o sea, desde el mes de marzo, todos los pacientes con cáncer son prioridad en la vacunación. Buenos días, tengo 28 años y soy crónico de presión alta. ¿Me puedo vacunar solo mostrando mi tarjeta de paciente crónico? Tiene 28 años. Creo que no lo van a dejar vacunarse porque no, la hipertensión no es una enfermedad que esté dentro de la prioridad. Las que están dentro de la prioridad son cardiopatía, problemas del corazón, VIH, sobrevivientes de cáncer y tal vez otra enfermedad que realmente se valora en el momento y tiene que llegar con su epicrisis. Pero si es hipertenso crónico, pues no. Ahí lo que tiene que hacer, yo le recomendaría que se aboque al centro de salud más cercano, al programa de crónico y que haga la consulta a través del programa de crónico. Al igual que todos los pacientes con cáncer. Todos los pacientes con cáncer deberían estar en el programa de cáncer de su centro donde se atienden y consultarle al doctor lo de la vacunación, porque a lo mejor puede ser que lo vacunen dependiendo su condición clínica, pero eso ya pues tiene que acercarse al centro de salud para preguntar. Nos envían saludos desde Canadá y nos dice Patti Salazar, mi mamá se puso las 2 vacunas y falleció el miércoles. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, muchas personas que se pusieron la primera vacuna hace 1 mes tal vez fallecieron. O sea, eso, yo tengo un tío mío que murió de COVID-19, se puso la vacuna el día sábado, enfermó el domingo, se complicó, lo llevaron al hospital y 15 días murió. Entonces me dicen mis primos, murió de la vacuna. Es difícil saber que murió de la vacuna, porque cuando él se vacunó el sábado y enfermó el domingo, seguramente ya estaba con la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que es más difícil para la amiga que nos está haciendo esa consulta, hay que hacer autopsia, pero aquí no tenemos cultura para autopsia. Aquí cuando se muere un familiar nadie quiere que lo abran y le examinen los órganos, porque ¿para qué si ya está muerto? Pero la autopsia es una buena herramienta de conocimiento para el trabajo de los médicos. Nos dice debería otra persona, ser casi hasta obligatorio. Otra persona, doctor, tengo 16 años, tenía el COVID, ahora solo me quedó tos con dolor en el pecho y espalda. ¿Qué puedo tomar? ¿Tengo que seguir en aislamiento? No, ya no es necesario, pero las complicaciones de COVID-19 incluyen 2 términos importantes. Uno, que hay que dejarla como una enfermedad crónica para estos casos, y la rehabilitación post-COVID, que aquí la hacen más los muchachos que trabajan en clínicas de rehabilitación, sobre todo la rehabilitación pulmonar y la rehabilitación por problemas de articulaciones, tienen que pasar ese tipo de terapias, porque muchas personas quedan con secuelas respiratorias, de movilidad, de dolor articular, y entonces necesitan una terapia post-COVID, que es lo que podría necesitar la persona que mande el mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Nos preguntan con insistencia el tema de la ivermectina en el caso de COVID-19, tanto para tratar el virus como para la prevención. Y quiero aprovechar para saludar a toda la gente que nos está viendo en Mulucucú, por ejemplo, Cinia Lorena Gómez Barberena, nos están sintonizando. Saludos especiales para ella, para toda su familia. Saludos a la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales en Canadá. Muchas gracias por eso. Entonces nos preguntan eso del uso de la ivermectina y la colchicina, doctor, y después vamos a hablar de un tema bastante importante y sensible, la participación de la ciudadanía en actividades masivas, a propósito de septiembre. Hasta la fecha, el día de hoy, tal vez mañana cambie o cuando salga de aquí cambia, pero hasta la fecha, el día de hoy, no existe medicamento que prevenga o cure la COVID-19. No existe medicamento. La ivermectina no previene la COVID-19 ni la cura, ni la colchicina, ni la citromicina, ni la dexametasona, ni el ibuprofeno. Porque si fuese así, yo me voy al hospital, le doy ivermectina a todos los pacientes y le doy de alta mañana.
y eso no pasa así. El tratamiento para COVID-19 depende mucho de los signos y síntomas, y los tratamientos de COVID-19 severo depende de lo que los médicos vean en el paciente. No se automediquen, porque automedicarse lo que está haciendo es arriesgando su salud. Y la prevención de la enfermedad está en las medidas de contención para que no me dé la enfermedad. Quiero, antes que se me escape, porque creo que considero que es un tema muy importante a tocar, en la normativa del Ministerio de Salud, 159, que es para la gestión de los cadáveres, hay un acápite que dice, no hay evidencia hasta la fecha que exista riesgo de contaminación a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID. Sin embargo, debe considerarse que estos podrían suponer algún riesgo de contaminación para las personas que entren en contacto directo con el cadáver, ¿verdad? El personal de salud debe tener sensibilidad de identificar las condiciones por las que está pasando el familiar en conjunto con trabajo social. Lo que te mencionaba, trabajo social aquí tiene una gran incidencia de trabajo, que incluye además de la pérdida del ser querido, tener compromisos económicos, laborales, de organización familiar, que complican aún más la experiencia que se está viviendo, y brindar apoyo y la guía a los deudos, así como facilitar el proceso de recepción y entrega de los cadáveres de manera oportuna. Cuando un paciente se muere de COVID en el hospital, hay un protocolo a actuar que incluye que el familiar pueda ver al paciente en el momento que pues fallece y le dicen, mire, su familiar falleció, véalo, no lo puede tocar y nos lo vamos a llevar a prepararlo. Lo preparan de tal manera que ya no se va a volver contagioso y se le entrega pues al cadáver como todo el protocolo hospitalario con una caja, ¿verdad? Y todo lo demás, y se recomienda que en la vela no lleguen muchas personas y que tampoco pues lleguen muchos vecinos y que no haya aglomeración de personas. Nos escriben y nos dicen, a veces para las velas dan 20 o 40 minutos nada más y va gente enviada por el Ministerio de Salud. Ahí creo que los amigos del Ministerio de Salud deben leer la norma 159, que es del Ministerio de Salud, y repasar lo que dice la norma, los detalles. Ahí hay un protocolo, es decir, si eso pasa con alguien del Ministerio de Salud es porque no ha revisado la norma. La norma ahí está, cómo manejar los cadáveres, cómo manejar a las personas que fallecen de COVID-19, cómo manejar ese cadáver. Hay una normativa que se llama Guía para la Gestión de Cadáveres en el Contexto de la COVID-19. Además, los familiares pueden bajarla de internet. Si alguien tiene un paciente grave en este momento en un hospital y que el doctor le dijo, mire, las probabilidades son de que fallezca, entra a la página del Ministerio de Salud, busca la normativa 159, la descarga, la lee y usted ya sabe cómo va a tratar a ese paciente, a ese familiar, si en caso que fallezca, y le entreguen el cadáver. Así que pues la norma está ahí. Hay pacientes que nos escriben, y digo pacientes porque nos dicen, a mí me dio COVID y estaba vacunado con la primera dosis. Mi familiar falleció y nos dijeron que fue de un infarto, pero igual mandaron a que la enterráramos inmediatamente. ¿Por qué pasa esto? Porque no cumplen la norma 159. Así de sencillo. Pero si les dicen que fue un infarto, ¿amerita que el entierro sea tan rápido? No, no amerita. Lo que sí el Ministerio de Salud está solicitando es que no sean esos entierros. A ver, yo he tenido conocidos que se han muerto y los entierran al tercer día, porque están esperando que venga alguien de fuera del país, porque ¿cómo la vamos a enterrar en la tarde si se murió en el día? Es decir, es una situación a veces un poquito compleja, pero no hay justificación de entierros express ni de entierros inmediatos. Yo los remito a la norma 159 del Ministerio de Salud, que es la guía para la gestión de cadáveres en el contexto de la COVID-19, y ahí dice las recomendaciones para la vela incluso. Hay un paciente, doctor, que nos dice e insistentemente, incluso nos está llamando, ya vamos a hacer su consulta, discúlpenos, son muchas las consultas que tenemos, y nos dice que está esperando la segunda dosis de la Covishield y que ya lleva 3 meses esperándola. ¿Qué debe hacer? Sí, yo trato de manejar los esquemas de vacunación y los lugares de vacunación, ¿verdad? Porque muchas personas me consultan y trato de darle la información correcta, pero en este caso lo que tiene que hacer es llamar al 132 y ahí le van a contestar los lotes de vacunas, porque realmente eso no lo manejo yo directamente. Sería la primera pregunta que me hacen a mí desde que comenzó la vacunación de alguien que se haya pasado 3 meses después de la vacuna. Sería la única pregunta que he recibido desde marzo para acá que inició la vacunación. Tengo entendido que hay personas que se han vacunado a los 2 meses, 2 meses y medio, incluso ya cercano a los 3. Pero no conozco a nadie hasta ahora en esta pregunta que se hayan pasado los 3 meses. 2 cosas, o realmente no lo han llamado para que se vacunara porque no hay vacuna, o se le pasó la información y no se vacunó en el momento que era, porque hay que estar pendiente de la información
Y he dicho el número 132 como 5 veces. Ese es el número que usted tiene que llamar si ya se vacunó la primera vez y no se ha puesto la segunda, para preguntar cuándo le toca. Porque si no está insistentemente tratando de averiguar cuándo le toca la segunda dosis, pues creo que se le puede pasar la fecha. Entonces mi recomendación es esa. Por acá nos dicen, por ejemplo, doctor, ¿por qué me dio COVID si ya tenía las 2 dosis? Porque la vacuna no es para evitar la enfermedad, es para evitar la mortalidad. Una persona vacunada con... A ver, Oscar de la Hoya salió ahí en las noticias, pues lo menciono porque es alguien famoso. Oscar de la Hoya sale que le dio COVID-19 estando vacunado. Me imagino yo que con la Pfizer, pues que es una de las mejores vacunas, no sé cuál se puso, pero le dio COVID-19. Entonces, eso es algo que puede pasar porque la vacuna es para que no incremente la mortalidad, no para que no me dé la enfermedad. La enfermedad le puede dar y le puede dar que lo lleven a hospitalizarlo, pero no a morirse, es lo que se espera. Saludos, Alex Morgan nos está sintonizando. Hay más preguntas y con este ciclo de preguntas y de comentarios que nos han enviado a través de nuestra transmisión en Facebook, vamos a ir cerrando, doctor. Nos preguntan por acá, cuando una persona tiene COVID, ¿debe de decirlo? ¿Debe de ser responsable? Porque hay gente que tienen los síntomas, pero por pena o por una cuestión de estigmatización no lo comparten. Y también es un llamado a la reflexión a todos. Tener COVID no es un pecado. Tener COVID no es que vamos a rechazar a las personas que lo tienen, sino muy por el contrario, apoyarles, guardando las medidas. Entonces me gustaría que hagamos énfasis en eso, quizá ya para ir concluyendo, dejar para finalizar esta parte. ¿Cuánto tiempo, nos pregunta una persona, dura la inmunidad cuando ya me dio COVID? Y otra persona nos dice, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad por aplicarme la vacuna? Ya usted acababa de decir que no es necesariamente que no te va a dar, sino que es para evitar complicaciones. Para evitar, sí. Si a una persona le da COVID-19, tiene que avisarlo. Y en el trabajo tienen que avisarle. Y por ejemplo, hay personas que ponen en Facebook, me dio COVID-19, le aviso a todas las personas que estuvieron conmigo una semana antes, pues que tomen sus precauciones. Es una enfermedad que nos puede dar a cualquier persona. No es una enfermedad que tiene un delito, ¿verdad? Que dicen, le dio COVID-19 a y lo vamos a ir a echar preso y lo vamos a aislar. No, es una enfermedad, uno la comunica para que los demás se cuiden, sobre todo la familia y nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros con que nos relacionamos, ¿verdad? Entonces hay que avisar como cualquier enfermedad que es contagiosa, así para que tomen las medidas. La inmunidad después de la enfermedad se menciona que es de 3 a 6 meses. Puede repetir, es decir, si a una persona le dio COVID-19 en el 2020, perfectamente le puede dar ahorita en el 2021. De hecho, yo tengo alrededor de 5 pacientes que les dio por segunda vez ya la enfermedad, porque la inmunidad se pierde a los 3 a 6 meses. Y la inmunidad de la vacuna, según los últimos estudios, a los 8 meses todavía han visto anticuerpos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha autorizado la aplicación de una tercera dosis en Pfizer y una segunda dosis en Johnson & Johnson y en Moderna también. Pero les ha pedido a los países que pueden poner la tercera dosis de Pfizer, por ejemplo, que se esperen un poco para que las otras poblaciones se logren vacunar. Pero a la fecha, a los 8 meses después de vacunado las personas, los estudios demuestran que aún tienen defensas contra la enfermedad. Me dio trombosis hace 16 años, nos dice una amiga, ¿puedo vacunarme? Perdón, trombosis, sí, perfectamente. Cualquier enfermedad, toda vez que no esté activa en este momento, usted se puede vacunar. Cualquier enfermedad, sea alérgica de los pulmones o lo que sea. Bueno, ya hablamos de la responsabilidad de decir si tenemos COVID. Sí, hay que comunicarlo. Es importante hacerlo, no es bueno estigmatizar a la gente, hay que apoyarles, por favor, apoyémonos, oremos por aquella persona que esté enferma y no señalemos, porque muchas veces somos buenos a señalar y a decir, le dio porque no se cuidaba, le dio por esto, le dio por lo otro, si ya le dio, en lugar de señalar, apoyemos, que es tan importante. Nos preguntan nuevamente si la persona, la mujer que está dando lactancia se puede vacunar, ya usted aclaraba que sí, que perfectamente. Ahora vamos al punto de cierre, doctor, ya de esta entrevista. Es septiembre y ya hemos visto durante el fin de semana desfiles patrios, actividades donde hay concentraciones masivas. Su recomendación, doctor. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo voy a participar, pero voy con mi mascarilla y todas las medidas, pero uno se pone a pensar, si los médicos que andan con tantas medidas de prevención y de protección se contagian,
¿quiénes somos nosotros para no contagiarnos? Bueno, ayer yo hago ejercicio en la madrugada, temprano, pero ayer llovió, entonces no pude hacer. Pero como bueno, tenía el deseo de hacer ejercicio, entonces me animé por la tarde. Y corrí aquí en la ciudad, pasé ahí por la rotonda de Cristo Rey hacia arriba, como a eso de las 5:30 de la tarde, y pasé por un bar. El bar estaba lleno de personas, la mayoría hombres, bebiendo licor. Por supuesto que no estaban tomando las medidas de distancia ni nada. Entonces dije yo, esta es una decisión. Yo decido cuidar mi salud. Yo aquí vengo con mascarilla porque decido cuidar mi salud. Yo decido en este momento no ir a bailar salsa, que me encanta tanto ir a bailar salsa porque es un riesgo para mí. Entonces los padres de familia que decidan ir a marchar y que decidan ir a conglomerarse a actividades que son secundarias, que no son actividades primordiales, pues entonces es una decisión personal. Que porque ando mi alcoholito, esto no me va a proteger. Que porque ando la mascarilla, esto no me va a proteger. Todas las medidas me van a ayudar a contener, pero yo puedo cumplir todas las medidas y en algún momento se me debilita mi medio de protección y me puedo contagiar. Como el ejemplo que bien decía, los médicos se protegen y decir, ¿cómo es que se contagian? Si andan bien protegidos, andan careta facial, alcohol, se lavan las manos. Pero bueno, eso pasa. Entonces ya es una decisión personal. Mi recomendación es que si la aglomeración es inevitable porque tengo que ir al mercado a hacer compras o porque yo trabajo en un mercado, entonces yo tengo que tomar las medidas ahí. Pero si voy a ir a una aglomeración porque yo quiero ver X cosa religiosa, cultural o lo que sea, pues es un riesgo que estoy asumiendo muy alto. Para mí el tema es decisión de cuidarse. Una última pregunta. Buenos días. ¿Podrías preguntarle al doctor si me puse la segunda dosis de la vacuna rusa y viajo a Estados Unidos a ponerme la tercera dosis? ¿Cuánto tengo que esperar para viajar? ¿Y qué vacuna me puedo poner? ¿Si la Pfizer o la Johnson? Bueno, creo que en Estados Unidos la Sputnik 5 o Sputnik V no la van a tomar en cuenta, ¿verdad? No la van a tomar en cuenta. Yo diría de que si ya pasaron más de 3 meses, se puede poner la vacuna que le ofrezcan en Estados Unidos. Pero yo le recomendaría también que ya tiene una vacuna que protege más del 90%, que para qué se va a vacunar ahorita si recién la acaban de vacunar, entonces como que no es necesario. Pues, o sea, a ver, Oscar de la Hoya, que no sé qué vacuna se puso, imagino yo que la Pfizer, pues porque en esos países ponen la Pfizer o la Moderna, le dio COVID-19. Entonces no, la vacuna no es para que no te dé la enfermedad, la vacuna es para que no se muera la persona. Si ya se puso la vacuna rusa, está bien, no hay ningún problema, ¿para qué se va a poner otra? Ya se vacunó, ya está, la AstraZeneca ya se la puso, ya está bien, ¿para qué se va a ir a poner otro país? O sea, no se pueden poner multivacunas porque al final esa no es la protección tampoco. Doctor, muchas gracias por habernos Solo quiero despedirme de algo porque hay un televidente que me lo encontré ayer y me dijo, doctor, usted no es experto en Biblia, tiene toda la razón, pero quiero que le diga a los hermanos religiosos, porque los miré que se metió al tema religioso, yo dije, este televidente hoy me va a destrozar aquí porque de Biblia hace poco, pero quiero que les mencione, me dice, a Jeremías 33. Entonces me fui a buscar Jeremías 33, no soy religioso ni manejo mucho la Biblia, pero dice en Jeremías 33, en el versículo 6, me escucho así como, me escucho profundo, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, o sea que ahí están los doctores, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué significa esto? Que Dios me protege a mí, pero tengo que usar mascarilla, ir al doctor, mantener la distancia, no aglomerarme, lavarme las manos, utilizar alcohol en spray o en gel, y entonces Dios me da el milagro de la sanidad. Las reuniones religiosas, cultos, capítulos religiosos o ir a misa no son reuniones esenciales. Yo les dije, espiritualmente Dios no está en la pared de la iglesia, está en las personas. Y desde el punto de vista humano, pues yo les recomiendo a las personas que nos ven que tomen la decisión de cuidarse, que tomen la decisión de evitar esta terrible enfermedad que puede causar daño tan fuerte a la salud como la muerte, que es una enfermedad de responsabilidad colectiva, que si yo me cuido para que no me dé COVID-19, los cuido a ustedes. Si ustedes se cuidan para que no les dé COVID-19, me están cuidando a mí. Y así nos cuidamos todos. Y si tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo. Y ahorita que viene la vacunación para mayores de 30 años, vaya, por favor, pida permiso en el trabajo o se ausente ese día. No sé cómo va a ser, pero trate de ir a vacunarse. Llame al 132 para que le digan
dónde son los sitios de vacunación y cuáles son los requisitos que piden, porque si usted es de Managua, por ejemplo, y están vacunando en León, no lo van a vacunar, y si usted es de León y se viene a Managua porque están vacunando en Managua, no lo van a vacunar, tiene que esperar su sitio y por eso es mejor llamar al 132 y ahí le dan la información ya precisa y una información oficial. Gracias, doctor. Gracias nuevamente a ustedes por habernos acompañado, gracias a ustedes que comentaron, que también hicieron sus preguntas a través del 2222-7808. Compartimos la tendencia de entrevista del día viernes, 25.253 personas alcanzadas. En nuestra entrevista del día viernes hablamos de la política norteamericana y situación de Afganistán a 20 años del ataque a las Torres Gemelas. Muchas gracias a usted por habernos sintonizado en Debates y Soluciones. Antes de irnos con un tips de prevención y a seguir con más de la revista Acción 10 en la mañana, quiero expresar mi solidaridad y cercanía con todas aquellas familias que han perdido a un ser querido producto de la COVID-19. Tengan fe, tengan fortaleza, sepan que Dios está con ustedes. Sigámonos cuidando. Muchas gracias por cada entrega, por cada minuto de esas personas que ya no están con nosotros, que hoy ya no están presentes, pero que siempre van a estar en nuestros corazones. Siempre mi solidaridad, mi cercanía con ustedes, amigos y amigas que han perdido a un ser querido, y el mensaje es seguirnos cuidando, es orarle al Señor con fe, pero también tener mucha prudencia y a tomar en cuenta todas las medidas de prevención ante COVID-19. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. La preeclampsia es una complicación durante el embarazo y es caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, más frecuentemente en el hígado y los riñones. Este malestar comienza después de las 20 semanas de embarazo. Si no se trata, puede desencadenar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para la madre como para el bebé. Las causas podrían estar asociadas al flujo de sangre insuficiente al útero, daño en los vasos sanguíneos, problemas en el sistema inmunitario y algunos genes. Si le es diagnosticado preeclampsia muy demasiado temprano para dar a luz a su bebé, enfrenta una tarea difícil, ya que según los médicos el tratamiento más efectivo ante esta circunstancia es dar a luz. Los síntomas comunes que usted podría presentar están: dolores de cabezas intensos, pérdida temporal de la vista, visión borrosa, dolor abdominal en la parte superior, náuseas, vómitos e incluso menor producción de orina. La invitación es a que conozca la opinión de un especialista en nuestro segmento Salud Materna. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher. Ya está con nosotros nuestro especialista, el ginecólogo Bismarck Somarriba, para hablar sobre este tema tan importante como es la preeclampsia. ¿Por qué nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto y de cuidarnos durante nuestro embarazo? Ya él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odely, ¿verdad? Es importante el tema, puesto que mucha gente puede tener problemas con respecto a la situación del embarazo. No sé si estamos bien. Sí, le escuchamos, doctor, le escuchamos. Okay. Entonces, el asunto es, de repente, lo que quiero insistir es que no pretendamos que la paciente se complique con la preeclampsia o que ya sabemos cuáles son los síntomas. La idea del control prenatal es detectar los factores de riesgo que nos pueden llevar a la preeclampsia y con los controles periódicos mensuales detectar esos elementos que mañana nos pueden complicar. Como decía Christopher, las complicaciones prácticamente de la preeclampsia es una complicación en el embarazo y prácticamente los principales órganos, lo que es riñón e hígado, son los principales órganos que se afectan durante el embarazo. Y esto de ahí se nos puede desencadenar. Y máxime, yo quiero insistir en aquellas pacientes que andan buscando bebé. Digamos, aquella mujer que tiene arriba de 30 años y que anda buscando bebé, esta paciente es la que tenemos que buscar todos los elementos que nos puedan contribuir a que nos pueda desencadenar la preeclampsia, porque a veces, Odely, nos llegan pacientes obesas, nos llegan pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, porque ya decimos nosotros, una paciente que tiene embarazo y ya lleva con la presión arterial, ya estamos agregándole un factor meramente que se nos va a complicar por una preeclampsia, porque ya el concepto es un embarazo más hipertensión agregada. Ya no estamos hablando de preeclampsia, pero no es lo mismo
que una paciente no nos desarrolle, que nos comience a presentar síntomas y detectarlo a una paciente que ya de hecho entra con hipertensión a un embarazo. Más se nos pueda complicar y a futuro podemos tener riesgo de muerte materna o bien riesgo de un parto prematuro, que no queremos parto prematuro, porque igual un niño que nace prematuro a futuro es un niño que nos puede traer por ejemplo, a la familia un problema serio, porque los prematuros pueden nacer con complicaciones serias de desarrollo y crecimiento, y que al final eso nadie quiere, ni como ginecólogo, ni como papá y mamá, tener un niño con esas características. Doctor, ¿qué tipo de chequeo se debe estar haciendo la mamá después de las 20 semanas? ¿Es necesario después de las 20 semanas o desde que nos damos cuenta que estamos embarazadas? ¿En qué momento se puede prevenir la preeclampsia? ¿Se puede diagnosticar en algún momento antes de las 20 semanas? Mira, antes de las 20 semanas nosotros pues prevenirlo es el control permanente del prenatal. Por eso, Odilit, cuando nosotros llega a la paciente a la consulta, le hacemos el historial clínico. Es lo primero, de qué trabaja, porque recuerden que el trabajo también puede ser desencadenante de la hipertensión arterial. Sí. Si la paciente tiene antecedentes en el momento de que está comenzando el embarazo, si tiene hipertensión arterial o otros factores, por ejemplo, infección de vías urinarias, que la detectamos a través de un control que lo hacemos inmediatamente, nos llega al ginecólogo, inmediatamente nosotros evaluamos y decimos, esto tenemos que, porque igual una infección de vías urinarias nos puede desencadenar posteriormente un trastorno a nivel renal, y este trastorno a nivel renal nos puede desencadenar la hipertensión arterial. Entonces, desde el momento que la mujer está embarazada, nuestro objetivo es que no se nos suba la presión. Y en cuanto, porque también yo quiero aclarar, Odilit, hay gente que son asintomáticas, hay pacientes que no tienen, digamos, ni dolor de cabeza, porque es unos síntomas, no tienen mareo, y la paciente anda la presión arterial alta y no nos visita. Pero el chequeo de nosotros es a través de, desde que comenzamos a hacer el control, inmediatamente nosotros definir y decir cómo está la presión arterial y los exámenes básicos. Luego después, checar mensualmente la presión arterial. Si ustedes han visto, cuando las pacientes llegan, o las pacientes embarazadas, cuando nos llegan a la consulta, le tomamos la presión. Es lo primero. Ver si no está edematizada, porque a veces hay pacientes que se edematizan los miembros inferiores o se inflaman los miembros inferiores. No significa que se le va a subir la presión, porque eso se llama un edema gestacional. Sin embargo, ya hay que vigilarlo, porque en cualquier momento nos puede presentar. Doctor, puede ser que al inicio, que todo el embarazo haya sido regular, haya sido normal, no haya habido ningún problema, ninguna complicación, pero el último, prácticamente la última semana ya prevista a dar a luz, ¿puede uno presentar preeclampsia? Odilit, toda mujer que esté embarazada, toda mujer desde el primer día, desde el 1 de embarazo hasta 40 semanas del puerperio, es decir, después de tener su bebé, ya había nacimiento cesárea o parto, tiene el riesgo de presentar preeclampsia. Y la complicación mayor que nosotros debemos de evitar al máximo, que es la eclampsia, que nos convulsiona. Incluso hay mayor mortalidad en una paciente después del parto o después de la cesárea, que comienza a subir la preeclampsia y no la controlamos y aumenta y nos da eclampsia. Este es más riesgo de mortalidad. O sea que en cualquier momento del embarazo la mujer tiene ese riesgo, y por eso la importancia de vigilar, de estar sistemáticamente con la presión arterial, sistemáticamente nosotros después de las 36 semanas, o de 30 semanas, uno le comienza a dar todas las consideraciones. Si hay dolor de cabeza, si miras que tenés mareo, si miras que hay disminución de la orina. Otros elementos que nosotros le tenemos que ir diciendo en su momento, para que ella sea vigilante a la hora de estar en su casa, y cualquier síntoma que presente, buscar ayuda donde el médico. ¿Recomendaciones, doctor? ¿Sí? Perdón, sí, termina la idea, por favor, y sus recomendaciones. Recordado, Odilit, que la preeclampsia de nosotros es porque la complicación materna también es la complicación fetal. Se nos puede morir el niño dentro del útero, o se nos puede nacer un niño prematuro, que es la vigilancia importante, porque a veces nosotros no queremos niños prematuros en ningún momento, y la preeclampsia, si no la controlamos, puede matar. O la vigilancia
importante, más que pueda aparecer, porque si aparece la tenemos que controlar, pero mientras más temprano nosotros la detectemos, más rápido el tratamiento y más rápido llevar a un embarazo feliz. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios le bendiga. Nosotros les damos estos tips importantes. Si está embarazada, por favor, si su esposa también está embarazada, al papá de este bebé, a la familia en sí, también estar vigilante de cualquier sintomatología si la presentara, si no, pues siempre estar indicándole al médico cualquier cambio. Vámonos de inmediato con Jimmy Romero, que está preparado con nuestro invitado. El trastorno de compras compulsivas es algo que enfrentan muchas personas a nivel mundial, principalmente las mujeres. Este proceso podría estar acompañado con la ansiedad, irritabilidad o malestar, trayendo al protagonista consecuencias no agradables como el endeudamiento. Este trastorno psicológico del control de los impulsos tiene como principal característica las preocupaciones excesivas relacionadas con aquellas compras innecesarias, sentimiento que nace con la ilusión de llenar un vacío. Las causas podrían variar. Acá interactúan la presencia de valores materialistas, rasgos disfuncionales de personalidad, problemas de socialización y el rol de la cultura de consumo imperante en la sociedad. Las personas que enfrentan este fenómeno pueden percibirse como exitosos o felices mientras adquieren un artículo. La adicción puede desarrollarse de diferentes maneras y la de hacer compras podrían ser una de ellas, donde la persona no prevé en su momento el impacto que representa a su bolsillo realizar estos gastos innecesarios en su mayoría. Ante esto es importante iniciar un tratamiento inmediato como terapia conductual. Conozcamos más sobre este tema en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, y vamos a ampliar este tema. Ya está con nosotros Natanael Osorio. Muy buenos días, Natanael. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odile. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias. Contanos un poquito sobre las compras compulsivas. Ya escuchábamos parte de la nota introductoria, pero algunos hay tendencia que se diga, es que es porque es bipolar padece de esto. Necesariamente porque se tiene algún tipo de trastorno. Yo creo que no vamos a entrar tanto en el aspecto de que si una persona tiene alguna enfermedad por la cual del aspecto mental lo lleva a tener este tipo de compras compulsivas. Sí. Pero las personas a veces, como lo decía la introducción, es porque tiene una necesidad de llenar un vacío a veces. Correcto. A veces queremos, como nos sentimos tristes o estamos deprimidos o no hemos, no sé, como que no hemos alcanzado lo que queremos. Venimos y tenemos la necesidad de comprar algo para hacernos sentir bien. Y la verdad que esto es algo efímero, o sea, algo que pasa, es muy pasajero. Porque cuando nosotros compramos algo, sí puede ser que en el momento tengamos un destello de alegría, producto de tener algo nuevo, de tocarlo, de que lo quería y ahora lo puedo usar. Pero no va a ser algo que va uno a tener a la distancia, o sea, no va a ser permanente, no va a ser duradero. Normalmente se cree que las compras que uno hace compulsivamente, por eso es que uno se vuelve adicto a comprar, porque primero lo hace sentir bien, pero por muy poco tiempo, entonces necesita comprar otra vez, y es un ciclo que cada vez uno viene y se está, entre comillas, premiando. Y lo que viene uno es a marcar más el hecho de que cada vez que compra se siente feliz. Es como, esto puede pasar también aún con la comida. Hay personas que la comida los hace feliz y entonces por eso no dejan de comer porque cada vez que comen se sienten mejor. Entonces es el mismo ciclo que uno tiene que tener muchísimo cuidado en caer y pensar y comenzar a analizar y buscar la verdadera felicidad. No en estas cosas. En estas compras compulsivas, Natanael, tendrá mucho que ver la parte de la publicidad, lo que ahora hoy en día ya se hace bastante los influencers que están conectando con diferentes tipos de productos. ¿Tendrá que ver eso o es la conducta personal de cada uno? Bueno, sabemos que estamos en un mundo muy consumista, ¿no? Sí. Y obviamente estamos siendo bombardeados todo el tiempo por ahora influencers, antes publicidad. De hecho, hay
hay eslogans hablando acerca de la felicidad, que esto te va a hacer feliz, o esto te va a hacer bien. Entonces las personas estamos todo el tiempo llegando a eso a nuestra mente, bombardeándonos, y hemos olvidado los aspectos reales que nos hace y nos produce la felicidad. Entonces, claro, también cuando vemos a una persona en redes sociales que está disfrutando o viviendo su vida al máximo, entre comillas, porque solo es una parte de lo que podemos ver, nosotros también lo queremos, y entonces al final nos motiva el hecho de querer vivir lo mismo, el querer comprarlo, el querer adquirirlo, el querer tenerlo, y a veces tenemos el problema de que venimos y no tenemos el dinero y también nos endeudamos producto de eso, y eso crea otro ciclo, el ciclo de el problema, el malestar. Dice que nuestra mente nos juega doble. Primero nos tienta a comprarlo o a adquirirlo o a desearlo, y después nos pone la culpabilidad. Después que lo adquirimos dijimos, no debía haber comprado esto. Inmediatamente se va la felicidad cuando ya vemos que no era necesario. Bueno, resumiendo, que no, la parte de los objetos, que si bien es cierto, nos emociona en algún momento, también cuesta bastante, y si no tenemos, pues no hay que invertir, ¿verdad?, en lo que no podemos pagar, si es al crédito, o en lo que nos va a hacer falta, si es al contado. Tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a poder adquirir o comprar. Gracias, Natanael, por habernos acompañado. Bueno, bendiciones. Vámonos de inmediato con Einer Suárez, que tiene una excelente información.